Dicen que no siempre podemos elegir cómo será nuestro día, pero sí podemos elegir cómo queremos empezarlo. Y creo que empezar la mañana con algo rico, con algo que nos apetezca de verdad y que nos haga disfrutar, es una de esas pequeñas cosas que pueden cambiar nuestro ánimo. Y bueno, pues porque a veces no necesitamos grandes cosas para sentirnos bien. Simplemente un desayuno que nos guste, una mañanita tranquila y unos minutitos para nosotros pueden ser suficientes para comenzar el día con otra energía. Así que bueno, pues yo hoy, antes de correr y pensar en todo lo que tenemos pendiente, vamos a regalarnos un poquito de calma y a disfrutar de esos pequeños momentos que también forman parte de la felicidad. Hacía ya bastante tiempo que no preparaba tortitas y la verdad es que por aquí llevaban tiempo ya pidiéndomelas, así que he dicho, bueno, pues voy a prepararlas hoy. Además es que son súper facilísimas de hacer, se preparan en un momentito, llevan ingredientes que son súper sencillos, que bueno, creo que todos tenemos por casa. Y lo mejor de todo es que están deliciosas, así que merece muchísimo la pena hacerlas de vez en cuando. Y hoy, mientras estoy grabando la voz del vídeo y echando un poquito la vista atrás, me doy cuenta de que esta semana ha sido bastante complicada. Hemos tenido un poquito de todo y sobre todo muchísimas averías de esas que van surgiendo una detrás de otra y que terminan haciendo que la semana se haga un poco cuesta arriba. Ya veis, esto fue en casa. José bajó como hace todas las noches para echar un vistazo y al abrir la llave del agua se dio cuenta de que el calentador había empezado a tirar agua por la parte de abajo. Menos mal que estaba allí y pudimos darnos cuenta a tiempo, porque imaginaos el desastre que había sido si hubiera estado perdiendo agua durante horas. Lo digo sobre todo con la tarima, bueno, así que José también ha tenido que encargarse de todo lo del calentador, llamar al fontanero, coordinar la reparación y bueno, pues finalmente cambiarlo. Aún así, mi madre siempre decía que los problemas están para solucionarlos. Hay semanas que se tuercen un poquito más de la cuenta, pero al final todo pasa y poco a poco vamos poniendo cada cosa en su sitio. Así que yo intento quedarme con lo bueno, con que lo hemos solucionado, con que estamos bien y con que mañana siempre tenemos una nueva oportunidad para empezar de nuevo y disfrutar de las pequeñas cosas. Una de las personas más importantes de mi vida es mi madre y ayer me trajo esta jazminera tan bonita. Así que quiero buscarle un rinconcito especial, un lugar donde pueda estar a gusto, cuidarla, regarla y verla crecer poquito a poco. Y bueno, pues me hace mucha ilusión tenerla aquí porque cada vez que la vea voy a acordarme de ella y quién sabe, quizá con el tiempo se haga grande y llene este rinconcito de flores y de ese aroma tan maravilloso del jardín. Esta zona de mi casita de campo todavía no os la había enseñado y la verdad es que me encanta venir aquí. Tengo una higuera y 8 olivos preciosos que espero que este año me den muchas aceitunas. De hecho ya tiene algunas.
Así que me hace muchísima ilusión pensar que poco a poco voy a poder disfrutar de lo que me da mi propia tierra. Me encanta bajar hasta aquí, pasear entre mis arbolitos y disfrutar de este pequeño rincón que tenemos en la casita. Y bueno, pues ahora voy a coger todo lo que necesito para plantar el jazmín y buscar un lugar bonito donde pueda crecer. José acaba de llegar de casa porque hoy tenía que venir el fontanero a cambiar el calentador y él en cuanto llega aquí lo primero que hace es ponerse con la piscina. La verdad es que la piscina da bastante trabajo, muchísimo más del que nos esperábamos. Tiene que comprobar los niveles del pH, tiene que comprobar el cloro, también pasa al barrefondos para dejarla bien limpia. Pero bueno, también es una de las cosas que más disfrutamos de la casita, sobre todo con el calor que está haciendo estos días. Creo que la jardinera aquí va a quedar preciosa, me encanta este rinconcito y creo que cuando el jazmín crezca y empiece a llenarse de flores va a darle un toque todavía más bonito y especial. Y bueno, pues ahora me voy a poner a regar un poquito, que con estos días de tanto calor las plantas lo necesitan muchísimo. Y a mí, pues la verdad, me encanta dedicar un ratito a estas pequeñas cosas, porque estar aquí rodeada de mis plantas y de mis arbolitos es una de las cosas que más disfruto de mi casita. No tenía todavía ningún organizador en la nevera y la verdad que era un pequeño desastre. Cada vez que abríamos y cerrábamos, que entrábamos y sacábamos cosas, al final todo terminaba desordenado. Así que el otro día en Hiperver encontré estos organizadores para la nevera y me sorprendió muchísimo el precio porque estaban súper económicos. Me costaron entre 2,50 y 3 euros. Ninguno, ya os digo, ninguno llegaba a los 3 euros. Así que compré unos cuantos para intentar poner un poco de orden.
Estos los voy a utilizar para los botes, que creo que así los voy a tener mucho más a mano. Este lo voy a utilizar para los tarros que tenemos abiertos. Creo que así, además de tenerlos todos juntos y mucho más ordenados, voy a evitar que se derrame algo dentro de la nevera y termine ensuciándola. Y la verdad es que me parece súper práctico porque simplemente saco el organizador entero y puedo ver de un vistazo todo lo que tengo abierto. Y este último lo voy a utilizar para colocar todo el companaje y los embutidos para que quede todo junto y sea mucho más fácil encontrarlo. Y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Ahora tengo cada cosa en su sitio, la nevera se ve muchísimo más ordenada y sobre todo resulta mucho más práctico para el día a día. Y aunque es verdad que aquí no pongo tantas lavadoras porque apenas utilizamos ropa, siempre hay algo que lavar. Las toallas, las sábanas y bueno, pues todo lo que vamos utilizando en el día a día. Así que ya que estoy voy a aprovechar y poner una lavadora. Y bueno, pues es una de esas tareas que aunque sean pocas cosas, siempre viene bien ir llevándolas al día para que después no se nos acumule. Voy a aprovechar y poner todas las toallas juntas en una sola lavadora. Como aquí no tenemos tanta ropa para lavar, prefiero esperar a tener suficiente y poner una carga completa. Tenemos varias fuentes repartidas por el jardín, pero los grifos estaban rotos y bueno, no se podían utilizar. Así que ayer también tuvo que venir el fontanero para cambiarlos y dejarlos funcionando de nuevo. Y mientras José termina de poner las fuentes a punto, yo voy a aprovechar para dedicarme a las ventanas. Quiero colocar unas cortinas que tenía guardadas de algunas habitaciones y de los baños. Son las mismas que ya estaban en la casa y que me llevé para lavarlas. Y ahora voy a poner las que creo que quedan más sencillas y bonitas en estos espacios. Pero antes quiero darle un último repaso a los cristales porque aunque las ventanas estaban limpias, al haber estado tanto tiempo abiertas y con las lluvias se había quedado por fuera como una especie de cal que hacía que el cristal se viera un poquito blanquecino. Así que para quitar esa cal voy a utilizar una mezcla de agua y vinagre y un estropajo. Simplemente froto bien la zona donde está la cal y después lo aclaro y lo seco con una bayeta. Y la verdad es que se nota muchísimo la diferencia, el cristal vuelve a quedar completamente transparente y limpio y ahora sí ya puedo colocar las cortinas. La verdad es que no me gusta nada tener cortina en la ducha, pero de momento es lo que hay. Y como ya sabéis, las cortinas de la ducha suelen ensuciarse bastante. A mí me gusta lavarlas con frecuencia para mantenerlas siempre limpias, así que voy a aprovechar ahora que estoy con todo esto y en un momentito le doy un buen lavado.
Y esto es lo que os decía antes de la cal, que aunque los cristales estén limpios, cuando se queda esa capa blanquecina por fuera da la sensación de que están sucios y el cristal pierde toda la transparencia. Y es verdad que esta fuente me parece preciosa y es increíble cómo está hecha, porque básicamente fueron colocando piedras alrededor del tubo del desagüe y con cemento fueron dándole forma hasta crear toda la fuente. Pero bueno, como ayer el fontanero tuvo que cambiar una parte del tubo porque perdía agua, tuvo que romperla para poder acceder y arreglarla. Así que hoy José tiene una tarea de paciencia, volver a montar este pequeño puzzle, intentando colocar cada piedra en su sitio y conseguir que la fuente vuelva a quedar tan bonita como estaba. Cuando os enseñé la casa, también os enseñé las cortinas y aunque tengo que reconocer que no todas son de mi gusto, hay algunas que sí me parecen sencillas, bonitas y que creo que encajan muy bien aquí. Por ejemplo, bueno, las del salón y las de mi habitación no las voy a volver a poner, pero poco a poco iré comprando unas que sean más de mi estilo y es que tampoco puedo hacerlo todo de golpe porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero tengo nada más y nada menos que 14 ventanas. A mí la verdad me gusta mucho cómo cambia una estancia simplemente al vestir las ventanas, me da esa sensación de mucho más acogedora, como de casa vivida y de hogar. Así que poco a poco, eso sí, sin prisa, iré poniendo cortinas en todas las habitaciones y haciendo cada rincón un poquito más nuestro. Ya tengo lavada la cortina de la bañera y ahora voy a colocarla todavía mojada. Me gusta hacerlo así porque mientras se va secando va dejando ese olorcito a limpio por todo el baño y además se va quedando colocada sin necesidad de manipularla demasiado. Y la verdad es que qué gusto da cuando todo queda limpio y con ese aroma tan agradable. Y mirad qué bonita ha quedado la fuente después de que José haya vuelto a colocar todas las piedras. Ahora mismo el cemento todavía está oscuro porque está fresco, pero en cuanto se seque os la enseñaré para que podáis ver cómo ha quedado finalmente. La verdad es que a mí me encanta y creo que cuando esté completamente seca va a quedar preciosa. Y ya con este último retoque a las cortinas con la plancha de vapor ya lo doy por terminado. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Creo que tanto las habitaciones como los baños han quedado preciosos, mucho más acogedores y con ese pequeño toque de hogar que tanto me gusta.
Y una de las averías que más nos ha preocupado esta semana ha sido la del baño. Bueno, el inodoro empezó a atascarse y cuando vino el fontanero nos dijo que probablemente habían entrado raíces en las tuberías. La verdad es que nos llevamos un buen susto porque si las raíces habían llegado a romperlas, habría sido necesario levantar todo el suelo desde el baño hasta el exterior y ya os podéis imaginar el problema que habría supuesto eso. Por suerte, cuando vino el pocero para desatascarlo y meter una cámara para comprobar qué estaba pasando, nos dio la buena noticia de que las raíces no habían roto las tuberías, simplemente habían llegado desde el pozo. Así que bueno, después de todo el trabajo, tuvieron que vaciarlo, sacar todas las raíces y limpiar todo lo posible para dejarlo funcionando correctamente. Y aunque ha sido un buen susto y un buen lío, al final hemos tenido suerte y todo ha quedado solucionado. Porque, bueno, pues hay veces que hasta que no abres y ves lo que realmente está pasando, no sabes lo que te puedes encontrar. Hoy habíamos pensado en preparar una paella de arroz y bueno, eso se lo había dejado a José porque al ser a la leña se le da mucho mejor que a mí. Yo reconozco que todavía no le tengo el punto cogido al fuego y a la leña. Ya me estoy temiendo que como José todavía está con el pocero y se nos ha hecho bastante tarde, me va a tocar a mí ponerme con el arroz. Así que bueno, entre Iker y yo vamos a intentar preparar la leña, hacer el arroz, a ver qué tal se nos da, porque ya sabéis que esto de cocinar a la leña no es precisamente lo mío. Pero bueno, vamos a intentarlo y esperar que nos salga un arroz bien rico. Por aquí es bastante costumbre ponerle garbanzos al arroz, pero justo ahora me acabo de dar cuenta de que no tengo. Y como aquí no es tan fácil bajar al supermercado en cualquier momento, pues hoy nos tocará comerlo sin garbanzos. ¿Qué le vamos a hacer? Al final, cuando estamos en la casita, también toca improvisar con lo que tenemos. Y ahora que se pone el arroz y ya está. El pocero ya ha terminado y menos mal. Ya se ha podido ir, así que ahora José se va a encargar de la parte final y de terminar de preparar el arroz, que la verdad es que a él se le da muchísimo mejor que a mí.
Y madre mía, no os podéis imaginar lo riquísimo que ha quedado este arroz, ha quedado espectacular. Ya teníamos muchas ganas de preparar una paella a la leña porque esta es la primera que hacemos desde que estamos aquí y la verdad es que la espera ha merecido muchísimo la pena. El sabor que le da la leña es increíble, así que hoy vamos a disfrutarla como se merece. La paella. Y ya por la tarde tocaba baño a Kira. La verdad es que el agua no le gusta nada, como ya os he comentado alguna vez, pero aún así ella no se queja ni protesta. Se queda calladita, tranquilita y deja que José haga con ella lo que haga falta. Así que mientras José se encarga de dejar a Kira bien limpita, yo voy a ir preparando la cena. Hoy voy a hacer unas pechugas que ya preparé en otro vídeo y que son facilísimas de verdad de hacer. Primero les hago unos pequeños cortes para que se cocinen bien por dentro, las salpimento y las paso ligeramente por harina. Y para cocinarlas, yo en lugar de utilizar aceite voy a poner unas 3 cucharadas de mantequilla. A mí me gusta mucho hacerlo así porque de verdad que quedan mucho más jugosas y con un sabor riquísimo. Y mientras tanto yo voy a ir cortando 3 ajitos en trocitos muy pequeñitos. Además voy a preparar unos huevos rellenos, pero eso sí, esta vez no voy a hacer los típicos huevos rellenos de atún. Los voy a preparar de una manera un poquito diferente y de verdad os recomiendo muchísimo que probéis esta receta porque quedan riquísimos. Y para el relleno voy a empezar cortando unos pepinillos en trocitos muy pequeñitos. Me gusta cortarlos así porque luego se integran perfectamente con el resto de ingredientes y le dan ese puntito crujiente y de sabor que hace que estos huevos queden tan ricos. Y en cuanto a las pechugas, una vez ya están bien cocinadas y doraditas,
He añadido los ajitos que tenía picaditos. Añado también una cucharada de zumo de limón, 2 cucharadas de salsa de soja y una cucharada de miel. Y ya veis qué facilísimo es. Ya simplemente queda taparlas, dejarlas cocinar a fuego lento durante unos 7-8 minutos. Eso sí, bueno, le voy dando la vuelta de vez en cuando para que se impregnen bien de toda esa salsa y queden súper jugosas y llenas de sabor. A los huevos rellenos también les voy a añadir unas lonchitas de jamón serrano que estoy cortando en trocitos muy pequeñitos. Y bueno, pues eso le va a dar ese toque de sabor tan rico que combina fenomenal con los pepinillos. Y ya por último añado una cucharadita de mayonesa, otra de mostaza y una cucharada grande de queso crema. Y ya solo me queda añadir las yemas de los huevos que voy a picar bien y mezclar con todo el resto de los ingredientes. Lo mezclo todo muy bien hasta conseguir un relleno cremosito y con todos los sabores bien repartidos. Y ya bueno, pues tengo listo el relleno para nuestros huevos. Y ahora me gusta ponerle un poquito de mayonesa por encima y para que quede más ligera y sea más fácil de repartir, pongo 2 cucharadas de mayonesa en un vaso y le añado una cucharada de agua. Lo mezclo bien hasta conseguir una textura más ligera y bueno, pues así voy a poder repartir la mayonesa mucho mejor por encima de los huevos. Y de verdad que estos huevos quedan riquísimos, os animo muchísimo a que los probéis porque son diferentes a los típicos huevos rellenos y os aseguro que merecen la pena. Y ya por fin vamos a sentarnos a disfrutar de esta cena tan rica que después de todo el día y de todas las cosas que hemos hecho, la verdad es que nos la hemos ganado. Y con este momento tan bonito, tranquilo en familia, voy a dar por terminado el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de estas pequeñas pinceladas de nuestro día en la casita, de las tareas, de la cocina y también de esos momentos que aunque sean sencillos, son los que al final hacen que un día sea especial.
Gracias de corazón por acompañarme una vez más y por estar siempre al otro lado. Y ya sabéis que, como siempre os digo, os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.